Ahora vamos a hablar del contexto cultural de las 7 iglesias de Asia. En realidad, la región de la que estamos hablando se llama Asia Menor y por ahí se conoce hoy en día como Turquía. Entonces uno piensa Turquía o Asia Menor y piensa en el Islam, el idioma turco, una cosa que ya cambió mucho porque han pasado muchos siglos. Porque si uno se remonta al tiempo en que se escribió el Apocalipsis, que sería la última década del siglo I, Asia Menor tenía otra fisonomía. Era una provincia romana en la parte oriental del Imperio Romano y por lo tanto la gente hablaba griego, el idioma era el griego. Entonces las 7 iglesias de Asia Menor, de Asia, van a ser ciudades romanas con una cultura greco-romana. Cada ciudad va a ser diferente, pero van a tener una cultura helénica, o sea, griega. También, otra cosa que ha pasado, ya con Alejandro Magno y en siguientes siglos, es algo que se llama la diáspora judía. La diáspora judía, o la dispersión judía, fue algo en que judíos fueron dispersados por medio de guerras, migraciones, exilios, fueron dispersados fuera de Palestina y en casi cada ciudad donde hay una iglesia, en las 7 iglesias de Asia Menor, en cada ciudad, hay también una comunidad judía importante. Entonces eso va a ser un factor importante. También estamos hablando de la década de los 90, cuando el emperador que reinaba era Domiciano. Y en esa década del 90, ya eran 20 años después de la destrucción del templo judío en Jerusalén. Eso significa que ya no había una sede de la religión judía y por eso las sinagogas ya iban cobrando mucha más importancia que antes. Entonces, es otro factor que hay que tener en cuenta. Ya también para esta época, la división entre cristianos y judíos es mucho más marcada que antes que la división del templo. Entonces, eso sería también otro factor cultural importante. También lo que vamos a encontrar en esta época es que ha cambiado la actitud con respecto al Imperio Romano. Si uno lee en el libro de los Hechos, por ejemplo, que termina más o menos en la época de los 60, 65, por ahí, termina lo que sucede en la vida del apóstol Pablo, en el libro de los Hechos. Uno encuentra que en los Hechos la actitud con respecto a Roma es una de respeto. Por ejemplo, Pablo recurre varias veces a su ciudadanía romana para protegerse. Entonces, lo que encontramos en el libro de los Hechos es más bien una apologética, presentando el cristianismo como una religión que cumple con las leyes. Pero cuando llegamos al Apocalipsis, la gran ciudad que está como el lugar donde vive la bestia, es Roma, la ciudad sobre 7 cerros, y es una sociedad que persigue a los cristianos, inclusive trata de que ellos dejen su compromiso con Jesús. También otro hecho que encontramos ya en la década de los 90 es que los cristianos que son cristianos de segunda generación en muchos casos. Así que, y como hemos charlado en otro momento, cuentan con todas las dificultades que cualquier cristiano de segunda generación
experimenta, porque realmente su fe la recibe de chico, no es que la adopta ya de adulto. Bueno, eso sería más o menos la situación de las 7 iglesias de Asia. Lo más importante es recordar que Asia es Asia Menor, es una cultura griega, no turca o árabe.